Ahora sí damos inicio formalmente a esta actividad. Buenas tardes a quienes se sumaron, agradecemos la participación. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio virtual que integra una serie de encuentros que forman parte del ciclo de profundización pedagógica, una actividad que se organiza desde la Secretaría Académica de Rectorado y que tiene como propósito ofrecer un espacio de reflexión, de profundización de nuestra formación, de revisión de las prácticas. Está destinada a equipos docentes de los primeros años de la carrera, pero bueno, este ciclo se complementa por estos encuentros virtuales que están abiertos a toda la comunidad. Hoy nos acompaña la doctora Ana Borgovelo, a quienes le damos la bienvenida y agradecemos por participar, por aceptar nuestra invitación. Es una investigadora adjunta en CONICET, con sede en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, docente regular e investigadora en la Cátedra de Metodología de la Investigación Psicológica, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Su área de investigación es la interacción sociocognitiva en entornos virtuales. Es autora de capítulos de libros y artículos científicos en temáticas de su especialidad. Y también nos acompaña el especialista Juan Pablo Lovey, a quien también agradecemos por haber aceptado la invitación a compartir este espacio, psicólogo, especialista en psicodiagnóstico, con actividades de docencia e investigación, también en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario, becario doctoral en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Nos encontramos para compartir la conferencia Post-pandemia y universidad, revisiones de roles a partir de experiencias docentes y estudiantiles en tiempos de virtualización forzosa. Ana, Juan Pablo, los escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Para nosotros es un gusto participar de este espacio, del que ya venimos participando en calidad de oyentes, así que nos gusta mucho, la verdad que nos gusta mucho compartir lo que hacemos. Y hago una salvedad, no creo que sea muy conferencia lo que vamos a hacer. Intentamos pensar cómo compartir, bueno, nuestros datos, reflexiones, algunos conceptos teóricos que venimos trabajando, tratando de pensar de un modo un poco más interactivo, tratando de aprovechar estas posibilidades que nos dan los encuentros virtuales. Así que los vamos a hacer y los vamos a hacer trabajar un poquito. Esperamos que les agrade la idea. Bueno, le pusimos como nombre a esto que yo diría es más un conversatorio, quizá es un encuentro, más que una conferencia. Post-pandemia y universidad, revisiones de roles a partir de experiencias docentes y estudiantiles en tiempos de virtualización forzosa. Un poco la idea es ir al pasado, volver al presente, ir pensando el presente desde el pasado, esta idea un poco del pasado reciente, pero también del pasado un poco más remoto, ¿no? Para pensar qué se viene en esta pospandemia que todavía parece no llegar, porque bueno, hay casos en los 5 continentes, o sea que cuándo será la pospandemia tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, pensar la universidad a partir de las improntas de la virtualización forzosa, pero también de otras improntas que nos venían marcando y que no dejan de ser, que son de relevancia en la actualidad, y que se vienen pensando de bastante antes que la pandemia, pero que quizá la pandemia y la virtualización forzosa exacerbó, mostró con más claridad algunas cuestiones que venían sucediendo desde antes, que muchos y muchas pensadoras venían trabajando sobre esos temas. Bueno, las conferencias anteriores demuestran esto de que viene pasando desde hace tiempo ciertas reflexiones importantes en torno a estos temas. Así que, bueno, el equipo de trabajo, hoy representado en este momento por Juan Pablo y por mí, está conformado en este momento, es un grupo de conformación muy nueva en CONICET. A María Paula Pirela la conocen porque además estuvo asesorando la conformación de este ciclo, que también es investigadora de CONICET. Y a Melissa Mandolesi. Melissa es becaria postdoctoral. El equipo está conformado por nosotros 4, pero hay que reconocer que también hay mucha otra gente que formalmente no integra CONICET, pero sí la Universidad Nacional de Rosario, como Andrea Espinosa, y pasantes como Sofía Majul y Damián de Zeta, que también trabajan con nosotros codo a codo, y que son estudiantes de grado y que son valiosísimos también en el aporte.
Juan Pablo es becario doctoral y está dirigido por mí y por María Paula Pirela. Entonces, este tema de hoy tiene mucho que ver con su trabajo doctoral, porque de hecho la parte más acerca de ingreso y permanencia está más asociada a los estudios que viene llevando a cabo María Paula, y la parte más de virtualización tiene más que ver con los estudios que vengo llevando a cabo yo. Por lo tanto, el trabajo de Juan Pablo es un cruce entre dos líneas de investigación que terminaron conformando un grupo de investigación. No sé si a partir de la beca o la beca es producto o no de eso, pero que sí tiene que ver definitivamente con consolidar un espacio de trabajo. Bien, buenas tardes, ¿cómo andan? En este caso nos surgió preguntar en este conversatorio, en esta instancia, ¿por qué pensar desde desde las experiencias estudiantiles y docentes? Justamente desde esta línea de trabajo pensamos que captura diferentes aspectos de la vida universitaria a través de las narraciones, tanto individuales como colectivas, narraciones escritas, narraciones orales. Además, esto da lugar a la exploración de diferentes aspectos de la cultura institucional. Asimismo, da lugar a una aproximación histórica que no aspira en sí a una comprensión totalizadora del querer saberlo todo, sino identificar y situarse en relación a algunos fenómenos y algunas problemáticas del presente y poder profundizarlas. Estos aspectos son tomados desde Carli y además desde nuestras perspectivas, desde lo que consideramos rol y función, respecta a, o mejor dicho, define la tarea que corresponde realizar en cada rol, como una cuestión de lo que se espera de ese lugar en sí. Y en este punto consideramos que por ahí la emocionalidad, las historias personales y laborales se asocian con experiencias, pero en sí no definen el rol y la función. Vamos Aunque a... sí el rol y la función están definidos históricamente, están plasmados en contextos históricos, sin embargo la idea de experiencia es mucho más subjetiva, pero a la vez constituye el colectivo de experiencias, formas de entender la universidad y de habitar la universidad, de vivir la universidad y de construir a largo plazo también esos roles, ¿no? Ahora les vamos a pedir que piensen en una persona, ¿sí?, que fue docente de ustedes, que lo piensen, no que lo escriban ni que lo digan, que cuando ustedes empezaron a dar clases, o en la actualidad, ¿por qué no?, dicen, me gustaría dar clases como, ¿sí? No digan el nombre, igual sería algo positivo si alguien pone el nombre de una persona así. Piensen en ustedes mismos, sin compartirlo, como quién les gustaría dar clases. O sea, solemos tener ciertos ideales en docencia que se asocian muchas veces a personas que ejercieron ese rol para con nosotros cuando éramos estudiantes. Y ahora les vamos a pedir que en el chat escriban algo, un porqué, ¿sí? ¿Por qué esa persona, eligieron a esa persona y les gustaría dar clases como esa persona? Alguna característica, algo que haga que recuerden a esa persona como un modelo de docencia, como un ideal de docencia, vivida además, o sea, no como en lo que en los libros se plantea como el ideal de docencia, sino como algo encarnado en alguna persona en particular. ¿Qué les gustaría imitar? ¿Qué características les gustaría destacar? A ver, porque sus clases proponen conversaciones e intercambios. Algo del orden de la interactividad suele estar muy presente en esta cuestión de lo que guardamos de docentes que respetamos y admiramos. Porque notaba que era apasionada por lo que enseñaba, lograba transmitir y hacernos debatir con una naturalidad increíble. Bueno, esto del clima áulico, que ahí se destaca como naturalidad,
suele ser una de las características de las características de la buena docencia a nivel universitario, o lo que se suele llamar buenas prácticas en docencia universitaria. Esta característica de generar un clima en el cual me siento cómoda, transmitiendo, discutiendo, debatiendo. Y otra cuestión que suelen señalar en estudios sobre buenas prácticas en docencia universitaria es el tema de la pasión. O sea, se muestra apasionado o apasionada dando clases. Esto también suele ser una característica que nos lleva a pensar características de quienes destacamos como docentes memorables en la línea de los estudios de narrativas en docencia universitaria. Esto de recordar el entusiasmo, dice ahí Brenda, y lograr transmitir ese entusiasmo a otras generaciones. Esta cuestión de marcarlo como para que otras personas también se vean como apasionadas en esa misma pasión por los conceptos, por los trabajos que se desarrollan, ¿no? Características que combinan rigurosidad académica con sencillez en el lenguaje. Esto de la necesidad también de admirar de alguna manera el conocimiento de la persona que respetamos como docente. Es decir, no es solamente un clima áulico en el sentido de que la pasamos bien, sino el respeto hacia reconocer que la persona sabe. Manejo del grupo y dinámicas, esto de generar, como decíamos antes, interactividad, empatía, acercamiento, lo que en la línea de Bain marca como el trato hacia los estudiantes, el buen trato hacia los estudiantes, etc. Bueno, si nos ponemos a pensar, hasta podemos escribir un paper sobre las características de lo que queremos como docentes, con estas intervenciones del solo hecho de recordar las docentes que nos resultaron memorables en nuestra historia personal. A partir de esto, invitamos a que rememoren, y a partir de distintas experiencias, y no solo positivas, también negativas, porque entendemos que la docencia está construida por experiencias que son actualizadas. Esas experiencias que son actualizadas en nuestro ejercicio, en nuestro rol docente, en nuestra propia forma de encarar la docencia, son a veces más y a veces menos conscientes. Por eso es interesante pensarnos como docentes en esta construcción y rememorar a veces por qué hacemos determinadas prácticas. Solemos naturalizar nuestra construcción del rol docente, porque es lo que se espera de nosotros, entendemos eso, se construyó, y muchas veces nos preguntamos poco acerca de qué y cómo llegamos a dar clases de esta manera. Esto, sin embargo, en los años de pandemia, sí fue un cimbronazo, porque se nos socavaron las bases de lo que estábamos con cierta seguridad, teníamos cierta seguridad de cómo dábamos clase, de las características de nuestras propias intervenciones, de cómo hacíamos esto, y sin embargo, nos cambiaron todo. O sea, pasamos a tener que cambiar los encuadres de docencia, y esto generó que nos preguntáramos quizá más que en 20 años acumulados, qué y cómo damos clases durante estos tiempos tan convulsionados de la pandemia, ¿verdad? Entonces, los invitamos y las invitamos a rememorar estas enseñanzas, que son enseñanzas desde lo experiencial, pero que tienen una impronta importante en las formas en que damos clases. Las positivas y las negativas. Muchas de las experiencias, sobre todo cuando empezamos como auxiliares en docencia, muchas son a no repetir. O sea, transformamos esto negativo en no repetir aquello que hemos experienciado como estudiantes, ¿no? Y pensar justamente cómo estas experiencias influyen en nuestra práctica docente actual y cotidiana. Así que en la próxima queremos pensar un poco cómo llegamos a ser docentes. De alguna manera hay ciertos trayectos, que la idea de trayecto en formación docente pone un poco en revisión crítica esta idea de la formación sistemática, esta idea del tradicional profesorado como fuente de formación en la docencia, que es un poco, digamos, lo más idealizado de alguna manera. Esta idea de trayecto, esta idea de trayectorias, muestra
esto de que en realidad son procesos que se inician incluso mucho antes de ser docentes. Si nosotros nos ponemos a pensar algunas experiencias infantiles de nuestra biografía escolar, la más arcaica, seguramente algunas de esas cuestiones han influido en una etapa muy antigua respecto de las formas en que damos clases incluso hoy en día. Incluso aunque demos clases en la universidad y recordemos una experiencia del jardín o de los primeros años de la primaria. Esa etapa, desde esta línea de trabajo de Anijovic y tantas otras personas, muestra esto de que ser docentes implica actualizar algo arcaico, pero también una formación institucionalizada. Y cabe destacar que en la biografía en los trayectos de docentes universitarios, muchas veces esta preparación formal tipo profesorado no está tan presente como, digamos, en otros ciclos, si no te el título de profesor, es muy difícil entrar en la docencia. Existen idóneos, pero no es lo habitual. En la universidad existen muchas carreras docentes que se inician como auxiliares de docencia y hacen toda la carrera docente sin pasar por la formalización de un profesorado. Pero es una etapa esperable en el trayecto de formación docente. Y una última etapa, que es el anterior, Juan, una última etapa que tiene que ver con la socialización profesional, que es, terminamos el profesorado, empezamos a dar clases, en muchos casos se empieza a dar clases incluso antes de terminar el profesorado, esta socialización profesional y capacitación continua que implica la idea de que a ser docente se va aprendiendo y se sigue aprendiendo y se sigue aprendiendo, y si no, no estaríamos acá discutiendo esto. O sea, gente que tiene más experiencia incluso que nosotros dando clases, y sin embargo nos encontramos para pensar la docencia, para repensar la docencia y para seguir trabajando en estas ideas. La socialización profesional es otra de las cuestiones que se puso muy en juego durante la etapa de virtualización forzosa, debido a justamente lo que hablábamos recién, esto de el cimbronazo a los cimientos propios de lo que pensábamos, y que era enseñar cómo enseñar, y de lo que estábamos básicamente acostumbrados y acostumbradas. En este sentido, la siguiente, Juan, es válido pensar que en la docencia hay ciertos roles que son aquellos que se esperan, funciones esperables en la construcción de lo que es lo que en este caso Cole denomina la tríada didáctica. Hay ciertos componentes y vínculos necesarios para que se produzca esta idea de enseñanza y aprendizaje. La actividad conjunta, la interactividad, está asociada, según este autor, a 3 vértices de un triángulo. El rol estudiantil, el rol docente, o sea, alguien enseña, alguien aprende, y en torno a ciertos contenidos. En este sentido, estos autores plantean la idea de que en cada inicio de cursada, en cada inicio de experiencias de distintas trayectorias estudiantiles y docentes, hay ciertas estrategias que deben dar direccionalidad a esas prácticas docentes. Una es la idea de que hay o debería haber, mejor dicho, una sesión y traspaso progresivos del control y la responsabilidad. Entendemos que al inicio de un curso la responsabilidad está cargada fundamentalmente en el rol docente, y es esperable que a medida que vaya avanzando ese curso se vaya dando una cierta cesión del control y de la responsabilidad al rol estudiantil. Y a su vez, en cada construcción de cada curso se da una progresiva negociación de significados que se van, o sea, si bien hay ciertos significados que se pueden esperar a nivel disciplinar, como los significados propios de lo que se espera de una determinada materia, necesitamos definir, no sé, en mi caso, metodología, métodos, técnicas, hay ciertas cuestiones que deben ser definidas en función de los manuales y los consensos académicos. Esos significados son reconstruidos y son a la vez negociados por cada grupo nuevamente, con un peso importante de lo disciplinario en términos de contenido. Si esta tríada no se da, es decir, si no hay al mismo tiempo interactividad entre estudiantes, que también puede haber un cierto rol docente en algún momento de un estudiante par, pero bueno, si no se da un rol docente, un rol estudiantil y ciertos contenidos, estamos hablando de otra cosa que no es un vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico implica, esta construcción implica que, digamos, si uno de los vértices no está presente, estamos hablando de alguna otra cosa que no es necesariamente el trabajo académico. O sea, puede haber vínculos de amistad, puede haber otro tipo de vínculos, pero no es a lo que fuimos convocados y convocadas en la situación docente estudiantil, en el contrato pedagógico desde otras teorías. Continuando con
la cuestión de los roles, nos vamos a centrar en los roles y las experiencias estudiantiles. Para ello les vamos a plantear una pequeña actividad interactiva, el cual intentamos que piensen qué palabra asociarías con sus estudiantes habituales. Tienen el QR para responder. Pueden agarrar el teléfono y con la cámara captar el QR, o en el chat yo les copié la dirección, el enlace. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo, ¿sí? La idea es que pongan una palabra que asocien a esta idea de un estudiante habitual. El estudiante promedio, el estudiante corriente, o sea, ni aquel que nos volvemos locas porque no responde, ni aquel que es el brillante de la clase, ¿sí? La mayoría. A eso estamos apuntando con esta idea de estudiante habitual. ¿Pueden abrir? ¿Están pudiendo? A ver, voy a ir a... Sí, ahí está empezando a aparecer. Animados. Recuerden que el mismo enlace lo pueden poner en el chat. Juan, voy a compartir otro. Dale. O sea, pegan en el navegador www.lapampa, o lo pueden escribir en el navegador www.wooclap.com/lapampa. ¿Querés que deje de compartir, Ana? O... Dale, comparto la nube si se está formando. ¿Está? Ahora hay 2 palabras. Por eso estoy esperando un ratito. Ahí está. Ahí se está poniendo más lindo. Estaba esperando para que aparezca nube. Bien. Queremos una nube grande, grande como la que están Pueden teniendo poner en más de La una Pampa. palabra, por cierto, ¿no? Pueden poner más de una palabra, no es necesario que pongan una sola. O sea, lo ideal en las 9 palabras es que pongan una palabra, después otra, después otra. O sea, que no pongan las 3 palabras a lo mejor juntas, porque la base de las 9 palabras es cuando empiezan a repetirse las palabras. Por ejemplo, pasividad, evidentemente, ha venido más de una vez que se escribió, y por lo tanto queda más destacada, ¿no? Tenemos inquietos e inquietud, que están cercanos a la familia de palabras. Aparecen algunas negativas, otras positivas, curiosos, ansiosos. Bueno, igual está bueno, porque estamos poniendo muchas palabras interesantes. Bien. ¿Por qué traemos esta idea de pensar cómo son, o cómo entendemos que es el o la estudiante habitual? Hay cierta tendencia a pensar en el estudiante más cerca de estudiante ideal, y menos acerca de cuál es el habitual, o que haya una distancia importante entre lo que entendemos que es nuestro estudiante habitual y lo que entendemos que es nuestro estudiante ideal. Si captamos ahí algunas palabras que aparecen más destacadas, fíjense, son pasividad y disperso, ¿sí? O sea, solemos ver características más negativas que positivas. Sin embargo, hay otras que aparecen interesantes, que tienen que ver con características más positivas, como también aparece, bueno, ansioso, no sé si positivo o negativo, ahí la ansiedad puede jugar a favor o en contra en el aprendizaje. Siento que lo han puesto más como negativo, pero no estoy seguro. Bueno, agobio, también están algunas más positivas, como decía recién, como participativos, curiosos, otras vinculadas a multitareas, que no necesariamente es positivo ni negativo, es una característica quizá más generacional. Bien, ahora les vamos a mostrar voy a dejar de compartir, Juan, y volvemos al Power. Dale.
algunos datos que venimos trabajando al respecto. Y esto, nuevamente, es un dato previo a la pandemia, y nos interesa destacarlo por eso, porque muchas de las cosas que venimos pensando en pandemias como propias de la pandemia, están muchas veces vinculadas a estudios, en estudios anteriores aparecen como algo que son realmente de larga data. En un conjunto de entrevistas que hicimos a docentes que empezaban a trabajar con entornos virtuales en la UNR, estos datos están publicados en 2018 y son de 2017, o sea, son previos a la pandemia, pero no tanto. Aparecía esta idea fíjense, amebas, ¿sí? Esto de pasividad que apareció también en la nube de palabras, ¿no? Leen y reproducen. Toman, digamos, lo que diga la docente como criterio de verdad. No hace ni siquiera lo que tiene que hacer. Ley del menor esfuerzo. Tienden a negociar. No necesariamente, o sea, hacen lo que tienen que hacer, pero no necesariamente en tiempo y forma, ¿sí? Cabe destacar que, por ejemplo, la persona que dijo amebas también dijo, entonces hay que encontrar la vuelta, porque un poco esto de pensar estos estudiantes, cómo pensamos a nuestros estudiantes habituales, hace también a pensar cuáles son nuestros ideales y hacia dónde queremos que se dé esa tendencia, ¿no? Esto no quiere decir que no sea sin esfuerzo o que genere dificultades en el proceso, ¿no? También otras docentes dijeron, gente que interactuaba mucho conmigo en la clase, y fuera de la clase, en promedio son estudiantes participativos, también yo tiendo a que sea bastante participativa la clase, y está bueno esto de, sobre todo en la primera y la última de los recuadros, esto de pensar qué tenemos que ver, qué tengo que ver yo con esto, en mi rol docente, ¿no? Llegan estudiantes determinados, es una realidad, hay ciertas características, bueno, pero ¿qué hacemos con esto, no? Y una sugerencia que dejamos ahí al costadito en vertical es, bueno, analizar dónde tenemos, qué características tienen un estudiante ideal para mí, y qué características tiene un estudiante habitual, ¿no? Esta distancia, cuánta distancia hay entre estos, y qué podemos hacer para repensar estas distancias, ¿no? ¿Seguimos, Juan? Estas cuestiones entran en relación con lo trabajado la semana anterior con Santos Sharpe. Trabajamos cuestiones relacionadas a la afiliación institucional, conceptos traídos desde Coulomb. En este caso intentamos diferenciar los aspectos relacionados a afiliación institucional y afiliación intelectual. Por un lado tenemos dentro de esta afiliación institucional la comprensión de aspectos formales que estructuran la vida universitaria. En este caso, por ejemplo, dónde queda Bedelía, dónde encontrar un lugar específico dentro de la unidad académica, a quién poder consultar algo referente a la institución. Y por otro lado, tenemos la afiliación intelectual, que son aquellos aspectos vinculados más a las cuestiones cognitivas de aprendizaje, que en cierto sentido es lo que espera el claustro docente y la institución en general. Es lo que se espera que el estudiante, la estudiante, comprenda. Además, dentro de afiliación institucional, entra en juego con una tensión que podemos encontrar entre diferentes niveles de educación. En este caso, vamos a encontrar tensión entre nivel medio y el nivel universitario en relación a esta suprarregla, es decir, una máxima de la vida universitaria que está relacionada directamente con el nivel de autonomía. En este caso, las exigencias en relación a este aspecto son muy diferentes en nivel medio, donde uno está más madrinado, apadrinado, tiene un acompañamiento, hasta incluso un nivel de exigencia determinado, distando mucho del nivel universitario, donde en cierto sentido cada estudiante es responsable de su trayectoria, dónde consigue el material, cuándo rinde una materia,
o no, cuándo se presenta, qué cursa, qué no cursa. Entonces, en este aspecto nos encontramos con hasta incluso esa transición y esta tensión. Dentro de tiempos pensados en lo que es la construcción del oficio del estudiante, Coulon nombra diferentes tiempos en lo que refiere a esta afiliación institucional. Entonces va a hablar de un tiempo de alienación, es decir, alienación desde el lugar de un mundo completamente desconocido para el estudiante. Es hasta incluso esa primera vez, lo intento como pensar, que uno pone el pie en una unidad académica, en el ámbito universitario. Es hasta incluso la sensación de un mundo completamente diferente al que venía encontrándose uno. Después podemos hablar de un tiempo de aprendizaje, donde empiezan a aparecer ciertos movimientos, ciertas estrategias y una adaptación progresiva ante los diferentes aspectos que el estudiantado va asimilando. Y por otro lado, nos encontramos con el tercer tiempo, que es un tiempo de afiliación, en el sentido donde el cuerpo estudiantil ya tiene control por ciertas cuestiones, logra también interpretar aspectos que refieren a la institución, y hasta inclusive este control también le permite transgredir algunas reglas institucionales. Ahora queremos dar lugar a que ustedes piensen en tu unidad académica, en tu facultad, cómo perciben a él o a la ingresante. Acá ya está También hablando pueden pensar mi perra. en las acciones institucionales asociadas a cómo se recibe, qué se hace para recibir a un ingresante, cómo se piensa al estudiante de primer año, ¿se les ocurre alguna acción vinculada a las estrategias propias de, no sé, una cátedra de primer año? ¿Cómo se percibe a la o el ingresante? ¿Alguien tiene ganas de compartirlo? Hola, Hola. a los ingresantes, hola, no sé Hola, si alguien María. estaba por hablar. Sí, habla, ¿querés después hablar vos? Habla, no. hablamos. María el primero, que habló el micrófono primero, y después creo que Brenda, ¿verdad? Ah, bueno, listo, perfecto. Gracias. Yo en realidad trabajo en dos facultades, pero en las dos tengo la misma impresión, como que se espera el momento de saber cuántos ingresaron en el año, cuantos más mejor, como si fuera una preciada joya que es indispensable que llegue, ¿no? Después, a mí creo que sí, se organizan algunas actividades o algunas cosas como para orientarlos, pero a mí me da la sensación de que por ahí institucionalmente, no, por más que se organicen cosas, no, la llegada no es lo que se espera, porque los chicos a mediados de año siguen tan desorientados a veces como cuando llegaron. Y por ahí se espera mucho del docente, y en realidad casi como un trato del docente con los estudiantes, casi como el de secundario, que yo no comparto, porque creo que aunque sea de a poco, hay que ir haciéndoles entrar en razón a los chicos de todo esto que ustedes decían, que ahora son los responsables de su formación, que ellos tienen en algún momento lo antes posible que empezar a poder planificar cómo van a transcurrir su carrera, organizar sus tiempos, y para eso a mí me parece muy útil los consejos que se pueden dar desde el área de asesoramiento pedagógico, cómo pueden mirar el plan de carrera, cómo pueden planificar qué es lo que van a ir haciendo, y a medida que van transcurriendo las materias y por ahí
van saliendo mal en algunas, cómo reformular ese plan a futuro, ¿no? Y esas cosas me parece que serían importantes que en algún momento se pudieran hacer más masivas. Después, yo en un momento de la vida, en una facultad, daba una materia en primer año y después volví a encontrarme con esos estudiantes en el tercer año de la carrera. Y habían cambiado muchísimo, habían aprendido estas cosas que recién mencionaban, ¿no? Sobre las diferentes... Claro, claro, ya estaban, ya eran estudiantes universitarios, pero en el primer año, además de que llegan muy dispares entre ellos, ¿no? En la formación previa, en las posibilidades también a veces, de lograr asimilar más rápidamente los hábitos que necesitan para llevar adelante una vida universitaria, les falta, están crudos en muchas cosas. Gracias, María Elis. Brenda, creo que Brenda era la otra persona que... Sí, acá. Escuchamos. Yo Brenda. todavía no soy docente, estoy en el profesorado de lengua y literatura en el último tramo, pero bueno, mi experiencia con los ingresantes, porque yo fui en varias oportunidades tutora de par, entonces bueno, me toca acompañarlos de cerca ni bien llegan. La verdad que yo estoy muy contenta con el programa, pero bueno, obviamente que tiene sus desafíos, y yo los noto en cada experiencia, por más que ya en la cuarta oportunidad que estoy, los noto ansiosos, siempre, muy ansiosos a los ingresantes, y yo ya sé que vienen así, quieren que uno le evacúe todas las dudas de que esto entra, esto que no, cuándo se rinden los finales, cuando ni siquiera han tenido los parciales, dudas de todo tipo. Entonces como que calmar de a poco las preguntas, ir explicando, ir compartiendo las estrategias de estudios que a mí me sirvieron, pero también remarcarles todo el tiempo de que tienen que empezar a agarrar autonomía que les cuesta un montón, porque también he estado en las tutorías en el segundo cuatrimestre y bueno, lo que hablaba recién, no me acuerdo, disculpe, no sé quién habló recién, no recuerdo el nombre, María Liz, me encontraba en el segundo cuatrimestre acarreando los mismos problemas del primero. Que entonces tratando de remarcar esa independencia, entonces quieren que los tutores, si bien somos nexo, que le ayuden a resolver un montón de cosas, o que le faciliten esto, o un ejemplo concreto es, la bibliografía está en el campus, y uno le enseña a descargarla, pero si algún compañero descarga y la pasa mejor, o si nosotros los tutores le descargamos en un drive para facilitar las cosas mejor, entonces bueno, muchos hábitos que acarrean del secundario que es muy difícil, que vayan cortando ese vínculo y nada, que tomen esa conciencia de dónde están parados. Doy clases en sexto año y a veces me encuentro con algunas cosas que digo, gente, hace 6 años que entraron a la facultad de mínima. Pasa. Sí, entiendo perfectamente, Brenda. En el chat hay unas respuestas también interesantes. Gustavo dice, como alguien a quien hay que apadrinar o amadrinar, y Nico, puede que tímidas. Es verdad, la timidez aparece muchas veces asociada al ingreso. Después se van volviendo más caraduras, ¿no? Me gustaron algunas palabras, las voy... ¿Querés que pasemos a la siguiente? Así mientras tanto vamos rescatando lo que apareció, porque van a ver que tiene mucho que ver con algunos estudios que hizo justamente María Paula Pierela, a quien mencionamos Tal cual. 100 veces hoy. Pero bueno, vale la pena. En este caso me pareció, como dice Ana, súper interesante, porque en esto que trabajó María Paula Pierela, en base a entrevistas, habló sobre políticas de recepción y percepciones sobre ingresantes de docentes universitarios. En este caso habló de 3 categorías. En cierto sentido, aquellos ingresantes como aspirantes que todavía justamente no logran dentro de estas percepciones docentes la categoría de estudiante en sí, sino que está aspirando a aquellos ingresantes como sujetos en transición hacia la categoría de estudiantes y el ingresante como estudiante de pleno derecho. En este caso,
para comentarles un ejemplo, había docentes que transmitían cuando, por ejemplo, se consideraba que el ingresante pasaba a ser estudiantes cuando rendían su primer parcial. Otras posiciones cuando rendían su primer final. Otras cuando pasaban su primer año. En este caso, desde esas percepciones, se fueron estableciendo estas tres categorías que aparecieron en el discurso de estos docentes y de estas docentes. Desde esta Un perspectiva... segundito que quería retomar, Juan, porque Bien. fíjense, si puedes anterior, fíjense, digamos, algunas ideas aparecen, digamos, vinculadas a la transición, por ejemplo, a esta idea de desorientación que mencionaba, ¿no? Esta ansiedad por ver lo que viene, esta cuestión vinculada también a qué, digamos, qué se espera del rol docente. Aparece esto que vienen como de secundaria, porque bueno, vienen de la secundaria, o sea, muchas vienen de la secundaria, y requiere esto que aparece también en el chat de ser apadrinados o madrinados, y el rol, en este caso de Brenda como tutora par, o este rol docente del que se espera mucho, aparece en la función de ir calmando, de ir ayudando en esta posibilidad de planificar, esta revisión que mencionaban del plan de estudios. Me gustó mucho esto de que dijo María Liz de una joya indispensable. En universidades como la nuestra, donde son universidades muy masivas, a veces son expulsivas en los ingresos, o sea, esto es algo que se viene revisando de manera importante en nuestra universidad, y creo que en otras universidades masivas también, pero esto de pensar en la joya me parece interesantísimo como forma, ¿no? Y esto también, que mencionaba también María Liz, esto de volví a encontrarme luego con gente que había sido estudiante del primer año y después estaban creo que en tercero, y ya eran estudiantes. Entonces muestra esto de que de alguna manera va a ser estudiante. El primero es como que va a ser estudiante, todavía no lo es de algún modo. Si vos decís que en algún momento ya eran estudiantes, muestra esta progresividad en la construcción del oficio de estudiante que no está dada de entrada, justamente, ¿sí? Y esto de esperar... que esperan ciertas cosas facilitadas, pero es necesario justamente la transición, el rol docente es fundamental. Esto que a veces sentimos como una gran exigencia. Bueno, yo estoy en sexto, no puede ser tan cargadura de hablar de primero en ese sentido, pero sí. Esto que estás diciendo, Ana, está completamente relacionado a lo que María Andrea pone en el chat, que quiero retomarlo porque ella dice: buenas tardes, en relación al desarrollo de la autonomía de los ingresantes, es necesario pensar que la misma es una capacidad de tantas que se desarrollan en el proceso de la formación. Esto demanda de tiempo, con determinadas variaciones de acuerdo a cada subjetividad. Tal vez esa espera no coincide con la lógica de la inmediatez que nos incluye a todos y a todas, a los y a las ingresantes y a quienes cumplimos el rol de tutores, tutoras. En ese sentido, va directamente relacionado a lo que estaba diciendo Ana, que es un rol que se construye y que se aprende. Y dentro de la dialéctica entre roles, es justamente el rol docente, el rol tutor, un rol muy importante dentro de esa construcción y dentro de este proceso de aprendizaje, lo que también va a dar lugar, y relacionándolo con la afiliación institucional. Pero sin dudas, esto que dice María Andrea, que es una capacidad, es algo que tiene que ser aprendido. No es algo innato que dispone un ingresante o un ingresante. Bien. Por ende, me da lugar y pie a pensar el rol de los docentes y de las docentes de primer año de la universidad, que dentro de esta perspectiva, dentro de nuestro grupo de trabajo, los docentes de primer año son un referente clave en este proceso de afiliación institucional de los y las ingresantes, por lo que las condiciones en las que ejercen el trabajo docente requieren de una profunda revisión
atendiendo a las particularidades que tiene el ingreso universitario. Estaba hablando sin micrófono. Suele suceder. Es interesante pensar que esto, además lo vamos a traer sobre el final como uno de los desafíos, al menos en lo que nos respecta como universidad, esto de pensar el primer año como un ciclo propio, como un ciclo diferenciado de los otros ciclos de la universidad. Algo que también, cuando estábamos preparando la presentación con Juan Pablo, hablábamos que muchas veces pensamos a los inicios de la carrera universitaria, pero hay otro concepto que nos parece clave para traer, que tiene que ver con que más allá del momento de ingreso, hay algo que autores como Carlino vienen planteando, tiene que ver con la alfabetización académica. Supongo que es un término que alguna vez han escuchado nombrar o han estudiado, y tiene que ver con qué pasa, digamos, con esta idea de justamente alfabetización. O sea, si lo pensamos en la metáfora de la idea de adquirir un lenguaje, es como que estamos adquiriendo en la universidad otro lenguaje, que en este caso es el disciplinar. Cuando nos encontramos con textos, que son los que solemos dar a los y las estudiantes, suelen ser textos que están pensados para pares. Cuando se construye un texto para pares, se dan por sabidas muchas ideas, palabras, conceptos, prácticas, que no están al alcance aún de quien está ingresando a la universidad o quien está estudiando en la universidad. Por lo tanto, hay un desafío adicional, un desafío de suma relevancia, que tiene que ver con pensar en términos de alfabetización. Pensar en términos de generar en otros autores aparece la idea de negociación de significados, esto de qué es de lo que estamos hablando, y que no necesariamente nos estamos dirigiendo a pares, aunque sí son futuros pares en todo caso. Y desde esta idea de alfabetización académica, hay ciertas estrategias que suelen ser bienvenidas en términos de la idea de alfabetización académica, que implica, bueno, ¿qué hacemos nosotros desde el rol docente? ¿Cómo pensamos el rol docente en estos términos? Porque, por ejemplo, en lo que hace a la escritura científica, la escritura académica, en los primeros años se suelen entregar, por ejemplo, escritos que se escriben y se entregan, ¿no? Y esto que suele darse de esta manera, es importante enseñar a que hay alguien que lee, y el efecto que produce este borrador escrito en quien lo lee. Algo muy, muy útil es trabajar con pares, empezar a pensar en diseños que permitan la lectura entre pares y poder ver qué se comprende de esa lectura, y pensar permanentemente esta forma, en la escritura como reescritura. Como que transmitir esto, que desde el rol docente, nunca un escrito que entregamos es la primera versión. O sea, es casi descabellado pensar que una primera versión es la que entregamos en una presentación, en un congreso, en un programa, en cualquier escrito que estemos desarrollando desde nuestro rol docente o científico. Entonces, pensar esto como la escritura, como reescritura, ¿no? Y salirnos de este rol de únicamente la queja de que escriben mal, no entienden nada, estas funciones que aparecen, estas cuestiones que aparecen muy asociadas a la idea de estudiantes, ¿no? Bien, vamos a dar lugar a una pequeña interacción nuevamente que dejo a cargo de Ana. A ver, voy a volver a poner, es el mismo enlace que tenían recién, después vamos a cambiar, pero ahora es el mismo. Y se los paso de nuevo por el chat, así a quien está en la computadora no tiene ganas de entrar con el teléfono, lo hace ahí. Y voy al chat. En este caso les queremos preguntar qué término o expresión recordás no haber comprendido en tus primeros tiempos como estudiante. Chan. Nuevamente pueden utilizar el celular, abrir la cámara, ¿sí? Y escanear, ¿sí? el QR. Y en teoría se abre directamente para que puedan... Hace mucho ya no se acuerda. Sí, te acordás. Seguro que hay un término que te acordás, que te resultó traumático. Ana, ¿querés que deje de compartir? Dale un segundo más por si alguien se está conectando. Ok. Sí.
Mi teléfono está lentísimo para entrar. Espero que el de ustedes no. Peor. Pueden ponerle me gusta, además. Bueno, ahora sí, si querés, Juan, comparto para ver qué va saliendo. Bueno, algunos de estos términos tienen más que ver con cuestiones disciplinares, ¿no? Estoy hablando con micrófono, ¿verdad? Sí. Esto de, bueno, axioma, dialéctica, puede llegar a ser lógica, ¿sí? Términos que pueden tener más que ver con esto que hablábamos recién del ingreso a un campo disciplinar que nos resulta novedoso, y que no nos es propio, y que tiene que ver, por ejemplo, libre albedrío, ¿sí? Términos que tienen, fundamentalmente, se asocian a esta idea de algún término vinculado a lo disciplinar, ¿sí? ¿Por qué estás sonriendo tanto, Juan Pablo? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? No. Que me encanta que aparezca Bedelía, porque Bedelía es como, es es el mi trauma. primero, hasta incluso creo que lo aprendí a decir años, decía debería, todo, pero Bedelía. Bien, algunas cuestiones cotidianas, fíjense, regular, bueno, ambiguo, decía antes, tienen que ver más que por ahí con cuestiones vinculadas a lo disciplinar, ¿verdad? O sea, bueno, en realidad es una palabra de la lengua castellana común, pero bueno, puede estar asociada a un texto, ¿no? Si estudias esta carrera tenés que ser más desenvuelta, o sea, en cuanto a la expresión, sos muy tímida, tenés que hablar más, ¿sí? Habría que saber de qué carrera se trata. Si es psicología, seguro que se lo decían. Eso me hizo pensar, pero directamente una amiga que estudiaba abogacía y que en el ingreso le dijeron, tenés que, para ser abogada, dejar de ser tan tímida. Mira, lo mismo Recordé que, eso en sí. abogacía. Bueno, epistemología, yo creo que aprendí o entendí más o menos que era en el final de epistemología. Nosotros tenemos epistemología en primer año de la carrera. Bueno, volvemos a términos también por horario, procesos y términos de biología. No sé si hay alguien que quiere hablar o es un micrófono que se abre por error. Bueno. No. Me parece que era por error. Bien, bueno, fíjense que aparecen términos vinculados a la cuestión más administrativa, e incluso vinculada a lugares físicos dentro de la facultad, y otros que tienen más que ver con términos disciplinarios. Y después, sensaciones que son expresiones que para mí, más que no comprenderse, resultaron como agresivas, o sea, esto de sentirse, digamos, de alguna manera, sí, agraviado si sos tímida en esta carrera, este tipo de cosas. Sí. Bueno, volvemos si querés a la presentación y les mostramos unos resultados nuestros, que para Brenda y la gente de tutoría tiene que ver con estos términos, los tomamos en el 2021 colaboramos en un proceso de formación de tutores pares, por eso me acordé de Brenda cuando venía esta parte, porque dije justo lo que hace ella, de la universidad, en el que participaron más de 250 estudiantes avanzados que formarían parte después de los procesos de tutorías posteriores. Y fíjense que hicimos con las palabras una especie de nube, en la cual había términos que aparecieron recién también, fíjense que hay ciertos tramos que son compartidos, evidentemente. Bueno, Bedelía es como un término que aparece siempre, regularidad, final, coloquio, promoción, cátedra, términos que, si nos ponemos a pensar 2 segundos, son términos que, una vez que los comprendemos, forman parte de nuestro léxico cotidiano en la vida universitaria, o sea, implican realmente un proceso de afiliación institucional, saber de qué estamos hablando con ciertos términos, ¿verdad? A ver, la siguiente, Juan. La siguiente tiene que ver con frases, o sea, estas frases que se sacaron desde el mismo contexto, pero que eran frases largas y por eso las pusimos por separado. Se estaban refiriendo al Instituto de Servicio Exterior de la Nación. No estaba segura si estaba escuchando bien hasta que me di cuenta que era el ISAN. Muchas veces damos con siglas, trabajamos con siglas que
no aclaramos, no solo con palabras, sino con siglas que no sabemos de qué se trata. O sea, pensar en que alguien que está del otro lado puede no entender la palabra. Esto todavía me pasa hoy en reuniones del CIED, del Sistema Institucional de Educación a Distancia, que tiran, yo me la paso preguntando, ¿y esta sigla qué significa? Porque es como que naturalizamos el uso de siglas y no necesariamente exponemos de qué se trata, ¿no? O como alguna de nuestras materias, Ana, que hoy hablábamos. Sí, las materias de nuestra facultad tenían unos nombres extrañísimos, EPIS, DEP, o sea, todos nombres así con siglas que querían decir, por ejemplo, desenvolvimiento histórico epistemológico de la psicología. Anda a aprenderte el nombre, ya rendías al final. Cuando aprendías el nombre completo, rendías al final. No recuerdo no haber comprendido ningún término en particular, pero me costó familiarizarme con el vocabulario jurídico en general, o sea, esta idea de, que hablábamos antes de la alfabetización académica. Bueno, confusiones entre secretaría estudiantil, académica y alumnado. Cada vez que tenía que entregar o buscar algún papel, hacía una gira completa. Esta desorientación respecto de qué funciones cumplen cada una de las secretarías o espacios físicos, ¿no? Términos que ya se daban por asumidos por los docentes, como si tendríamos que tenerlos en el secundario. Nos manejábamos como podíamos con ellos sin entender, porque asumían que todos los traíamos. Interesante cómo además esto no se les ocurría preguntar, ¿no? O sea, en esta frase da a entender que no se le ocurrió preguntar, ¿no? Y después cuestiones cotidianas como dar el presente. ¿Qué es dar el presente? Piensen 2 segundos esto de dar un presente, o sea, si nos ponemos a pensar qué quiere decir, carece de significación, ¿no? Las condiciones de rendir regular, libre, regular o promocionar, bueno, alguien que no entendía nada de nada, te toca cursar en el turno A2, anda a encontrar qué es el turno A2, yo que no soy de la carrera, esto era de medicina si no me equivoco, anda a saber qué es el turno A2 si no te explican, ¿verdad? Me costó horrores aprender los nombres de las materias, bueno, eso podríamos haberlo escrito Juan o yo. Bedelía no sabía si era una persona, un lugar, un concepto, bueno, este tipo de cosas aparecían como muy frecuentemente y nos pareció que era que son cosas que si ven en la 9 palabras que construimos recién, se asocian muy, muy directamente a eso. ¿Seguimos, Juan? Ana, ¿qué te parece si los ponemos en un rol un poco más activo al público? Se están aburriendo, dale. Dale. A ver, ¿quién se anima a hacer un role-playing? No, tirar un par de frases nada más. Cuando llegamos a un grupo nuevo de estudiantes, ¿sí? ¿Quién se atreve a decir qué es lo primero que decimos? O sea, ¿cuáles son las primeras frases que decimos a un grupo de estudiantes respecto de eso? ¿Cómo empezamos? No quiero decir más porque estoy diciendo las respuestas. Patricia, ¿cómo te presentás? Presento con el nombre, el equipo de cátedra, ya primer palabra difícil o nueva, equipo de cátedra, cómo está conformado, el nombre de la materia, ¿qué más decimos ahí al comienzo? Bueno, todas las formas de comunicarse, los horarios, las clases de consulta, los correos electrónicos, cómo vamos a organizar la cursada en clases teóricas, clases prácticas, quién está dónde, en qué lugar. Eso al comienzo, esa cuestión. Y siempre, bueno, es como un acuerdo que tenemos en la cátedra, preguntamos qué hicieron en la clase anterior. Y eso genera así como cierto movimiento, porque nada, esperan que uno hable. Y ahí hay un silencio que hay que bancar. Junten a desorientarlos, muy bueno eso. Claro. Y nadie dice nada, entonces decimos, bueno, busquen, seguramente tomaron apuntes, cuéntenme qué hicieron en la clase anterior con la otra profe, o la del teórico o la del práctico. Que nosotras ya sabemos por la reunión de cátedra, pero justamente queremos ver cómo tamizan, qué fue lo que quedó ahí. Y ese ejercicio siempre, bueno, genera cierta incomodidad, pero siempre nos gusta hacerlo. Es que ser estudiante no es cómodo. O sea, no buscamos estudiantes cómodos, buscamos romper con esa comodidad. Porque si nos ponemos a pensar incluso en qué quiere decir motivar, es mover. O sea, motivar es movilizar de alguna manera. Si queremos estudiantes cómodos, queremos estudiantes amebas. Y la verdad es que no es mi ideal de estudiante, y creo que el de nadie por aquí. A veces tendemos a reproducir esto de no incomodar, no motivar, porque de alguna manera es más fácil exponer o no. No es más fácil ir y decir, digamos, todos los contenidos y decir, yo ya lo di. Ah, usted no lo aprendió, no, pero yo ya lo di.
como si fuese un trasvasamiento de contenidos de un envase a otro, ¿verdad? ¿Alguien más? La mandé al frente, Patricia, perdón, Patricia. Veía gente más tímida. ¿Verdad? No veo gente, en realidad veo como nombres más que gente. Bueno, María Liz, ¿puedo? sí, me encanta. Me caes muy bien. Sí, bueno, esa me parece que ese primer momento es importante. Por supuesto, presentarse uno, ¿no? Su nombre. En algunos casos también es importante explicar cuál es el cargo que ocupás, tu profesión de origen. Bueno, yo a veces suelo muy rápidamente comentar alguna cosa de mi vida personal, sobre mis hijos, por ejemplo, sobre algún hobby o alguna actividad que me guste hacer. Eso es rapidísimo, será 5 o 10 minutos, 5 minutos. Y después, en general pregunto a ver si son todos del lugar o cuántos de los que están en el salón vienen de afuera. Hago algún chistecito sobre la adaptación, si ya se lavan la ropa solos, por ejemplo, o ya aprendieron a hacer las compras, alguna cosa sencilla también. Y después sí explicamos, a veces está todo el equipo, así que presentamos a todos los docentes, otras veces no, pero sí explicamos cómo está estructurada la asignatura, qué vamos a ir haciendo a lo largo del semestre o del año, cómo van a ser las evaluaciones, dónde pueden encontrar toda la información, bueno, todas esas cosas, por supuesto, y después hablamos mucho sobre lo que esperamos nosotros también, ¿no? Que eso sea, que nuestros encuentros, por lo menos los presenciales, sean, tratemos de que sean dinámicos, lo bienvenidas que son las preguntas, y lo importantes que pueden ser para nosotros y para todos, las preguntas que puedan surgir, las opiniones que pueda haber también, que no importa que se vuelva a preguntar sobre algo, porque eso a nosotros nos da la oportunidad de explicar algo de una manera diferente, porque también yo normalmente soy muy sincera, a veces uno está tan acostumbrado a hablar sobre determinadas cosas que le parece que está clarísimo lo que dice, y tal vez no está tan claro. Entonces, o por ahí puede estar muy claro para alguien que también conoce el tema, pero para el que tiene contacto por primera vez, afiliado claro, institucionalmente, es intelectualmente, que ya está complejo. alfabetizado. Exacto. Claro, Es muy y importante esto que decís, María Liz, de habilitar, porque esto, digamos, si bien con el discurso no es únicamente la posibilidad de que se habilite a la otra persona a hablar, el hecho de decirlo ya pone en juego la posibilidad de que se pregunte, porque si nosotros hablamos, y no decimos que ustedes pueden preguntar, pues no va a preguntar nadie. No, claro, Entonces, y esto además que parece realmente algo que muy que se sencillo, muchas veces no empiezan se a aplica. animar a preguntar, aunque sean 2 o 3, ya es una maravilla, porque es increíble el aporte que hacen, aunque ellos no se den cuenta, y además también tienen, no sé si es timidez o miedo al ridículo, porque también a veces son crueles entre ellos. Sí. A veces son crueles Sí. entre ellos. ¿Viste? Se ríen entre ellos. Y en Como esto, también, María Liz, perdón, ¿cómo crees que en base a estas cuestiones que vos decís que te presentás, que transmitís, aquellos aspectos de tu vida privada, algunos, ¿cómo crees que te ven en sí? ¿Cómo crees que te perciben en relación a estas cuestiones que pones en juego? Mira, la verdad que no te sé decir exactamente eso. Yo lo que puedo decir es que siempre recibo mucho, digamos, un ambiente respetuoso, en el que el silencio es posible cuando es necesario. Yo, de hecho, soy
a mí no me gusta andar levantando la voz ni ninguna cosa por el estilo, así que les doy el tiempo cuando nos estamos ubicando, digamos, les doy un ratito, estoy ahí parada, los miro, les sonrío y hasta que todo el mundo no está callado yo no empiezo a hablar, pero no tengo una actitud negativa hacia la gente, sino al contrario, los observo, porque bueno, ellos por ahí vienen de otra cosa, a veces tienen muchas clases, entonces se sientan y necesitan hacer algunos comentarios, bueno, los espero un poquito. La verdad que yo no sé qué decirte, a mí me parece que el respeto entre todos se plantea, digamos, como base de convivencia en esa presentación, en la que yo hablo sobre el tema del respeto entre todos, ¿no? De mí para con ellos, de ellos para conmigo y de ellos entre ellos también. Que, no sé, a mí me parece que todas esas cosas funcionan. Sé que hay algo que no salió acá, que sí al menos es más frecuente en el ambiente universitario con el que convivimos más habitualmente quizás Juan Pablo y yo, que tiene que ver con el ego. O sea, esto de mostrar el currículum. O sea, ustedes hablaron mucho de equipo, hablaron de nombres, hablaron de humanizar la presentación en términos de salirse de esa idea del rol docente para humanizar. A mí me gusta tejer el crochet también, o sea, esto de salirse de esta idea del académico como el académico únicamente. Hablaron también de fijar el contrato pedagógico, lo que se llama habitualmente el contrato pedagógico, o sea, qué se espera y cómo, cuáles son las secuencias esperables a nivel didáctico, o sea, qué se espera del estudiante. Habilitan la voz de entrada. Me parece interesante esto de pensar que la voz del estudiante requiere ser habilitada, y muchas veces con estrategias como las que decía Patricia, no necesariamente haciendo una pregunta sobre lo que estamos hablando, sino algo que implique, bueno, si bien implica la materia que hicieron antes, pensar en la posibilidad de hablar desde un saber que sí está. ¿Sí? Y esto también da lugar a que después también entren con más facilidad a la posibilidad de preguntar. ¿Sí? Hay algo del rol docente. Diferenciándose en ese punto el respeto que decía María Liz y el temor, que son dos cosas completamente diferentes. Sí, no. Por ahí hay situaciones que pueden llevar al grupo de estudiantes con todas las cuestiones que trae el ingreso quizás universitario, hasta sentir temor de decir algo, preguntar algo. Por eso la diferencia entre esto del respeto, del cual hablaba, que me pareció súper interesante, y cuando llegamos a percibir temor por esto de cómo nos ven, que también era lo que decía Ana. Yo creo que no en ese momento, pero después sí surge agradecer las intervenciones o las preguntas. Es realmente muy es una bueno. forma de habilitar a que vuelvan a preguntar. A Claro, que no solo no sí. molesta, sino que es agradecido. O sea, ese tipo de cuestiones que en la práctica del discurso cotidiano hace que habilite realmente a la posibilidad de volver a preguntar. Porque si nosotros respondemos con sí, no, muy cortante, por ejemplo, es mucho más difícil que alguien vuelva a preguntar. Recuerdo algunas caras como esas caras de no quiero que intervengas, pero te estoy habilitando, pero esas contradicciones que muchas veces son típicamente paradójicas de la comunicación humana, por otro lado. ¿Puedo aportar algo? Sí, cortito? por supuesto, Brenda. Sí, Brenda, adelante. Bueno, obviamente yo, como dije recién que estaba de tutora en la facultad, pero estoy haciendo una residencia de una escuela secundaria en el ciclo básico, y bueno, obviamente que me presenté y les dije que bueno, que era residente, el tiempo que los iba a acompañar, también mi nombre, y también, bueno, creo que fue importante decir de qué manera se iba a trabajar, qué estrategias se iban a utilizar. Le remarcamos que íbamos a hacer una evaluación constante de ellos en cada clase, teniendo en cuenta lo que participaban, el trabajo colaborativo con sus compañeros, y eso ya automáticamente los habilitó a yo enseño cómo voy bien, porque yo siempre hablo, yo siempre contesto, yo siempre participo. Entonces eso le ayudó un montón digamos, a ir superándose, y también perder el miedo, ¿viste?, a hablar a alguno enfrente de sus compañeros, por más que eso ya se conocían,
yo era la nueva, obviamente, adelante de la clase, pero bueno, en ese caso, nada, habilitar esa opinión de cada uno, esa participación nos motivó a los chicos. Nada, esa pequeña experiencia que vengo teniendo de residente. Y que requiere paciencia, porque digamos, hay que habilitar el tiempo de la respuesta. O sea, para que haya una respuesta hay que dar un tiempo de delay entre la pregunta y la respuesta. Hay muchos estudios sobre preguntas, no voy a entrar muy en detalle, pero hay preguntas que no están destinadas a respuesta, y esto lo marcamos con la pragmática del lenguaje. O sea, si nosotros preguntamos, ¿qué características tal cosa? Y lo respondemos. Hoy mismo hemos hecho varias de esas preguntas que ustedes se dieron perfectamente cuenta que no estaban destinadas a buscar una respuesta, estaban destinadas a activar la mente de quien está escuchando, ¿sí? O sea, la pregunta genera mentalmente una respuesta incipiente, aunque pueda no ser expresada. Si nosotros queremos que se active una respuesta, que exprese una respuesta, es necesario dar un tiempo para que se produzca en la pragmática del lenguaje un silencio mínimo. ¿Patricia? Sí. No, que eso que dice Juan Pablo de diferenciar miedo de respeto es interesante porque mis clases son de grupos chicos y generalmente tenemos una buena relación y hay un ámbito de confianza, pero ese miedo por preguntar siempre está presente, pero no un miedo, no sé, por alguna reacción de la profe o algo, no desde ese lugar, sino ese miedo a que capaz que lo que pregunto es una pavada o no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y en realidad yo trabajo con ellos, estamos en tiempos de aprendizaje, preguntemos, porque este es el momento de preguntar, no estamos, y a pesar de que uno intenta crear ese clima, eso siempre es algo que cuesta generar, ¿no? Nada, me quedé pensando eso a partir de lo que dijo Juan, ¿no? Y en Hay algunas relación cuestiones también ptécnicas, perdón, Juan, una sola cosa, hay algunas cuestiones técnicas que habilitan a veces a la producción de pequeñas respuestas y de participar, como por ejemplo el Google Clap, algunas cuestiones, si estamos en una clase virtual, el chat, o sea, esto que hace que se pierda de alguna manera la timidez, o generar respuestas escritas cortas en un papel, o sea, no necesitamos una tecnología muy desarrollada. Implica ir activando hasta que se suelte esta posibilidad de hacer preguntas anónimas, por ejemplo, generar en una clase ¿qué dudas les quedaron de esta clase? Y hacer una pilita de preguntas anónimas y las retomamos en la clase siguiente. O sea, no necesariamente tiene que ser una tecnología como Book Club, ¿no? Que son interesantísimas, pero a veces no tenemos conectividad o no hay dispositivos. en relación a disculpa, María Liz, Sí. quería leer algo que había puesto María Andrea y que está relacionado a lo que venían comentando recién y es muy interesante. Y después le dejamos la palabra a con... María Liz, que creo que quería hablar. Genial. María Andrea dice, creo que cuando se presenta a él la docente, es muy importante lo que María Liz menciona acerca de comentar algunas cosas de la vida personal para humanizar esas representaciones más comunes acerca del o la docente. Siempre de una manera cuidada y respetuosa, pero es importante habilitar el alojamiento del o la otro. Absolutamente. María Liz, ¿querés agregar algo? Estás con el micrófono silenciado. María Liz, estás con el micrófono silenciado. Perdón, ahí cuando Brenda habló de la motivación, ¿no? Para que participen con preguntas y demás, me surgió la idea de que por ahí en el secundario, por esto de que ella decía, profe, fíjese que yo estoy preguntando, que yo participo, porque muchas veces la nota del secundario viene integrada con algo que se llama, o se llamaba por lo menos, no sé si habrá cambiado, la nota de concepto. Y esa nota de concepto estaba formada también por la participación y demás. En la universidad esa cuestión cambia, porque la nota de concepto no existe. Y yo, por ejemplo, algunas veces en el aula hay más de 300 personas, es imposible tener un concepto, y entonces la idea de participación es simplemente, la motivación tiene que ser poder aportar a sí mismo y al resto
esa es la motivación para participar, para generar un diálogo, para hacer una pregunta. Entonces, por ahí es más difícil porque está esta otra cuestión que a veces nos pasa a los adultos, ya adultos, de por ahí da no sé qué, intervenir en algo por si es desubicado lo que vas a decir, o es, no sé, algo que ya se dijo, o que no tiene mucha importancia, y Por entonces eso la la técnica gente... de los papelitos está buena. O sea, que todos entreguen un papelito, la técnica de los papelitos, digamos, Sí, que entreguen todos una pregunta, o vacío, si no quieren preguntar nada, porque también puede ser. sí, yo Medio también anónimo. pienso, por ahí cuando presento un tema, les pregunto, bueno, cuando yo digo esto, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Y entonces por ahí algunos van largando cosas, ¿no? A ninguna le digo que no, obviamente si no son diametralmente opuestas, pero a veces la pregunta, ¿por qué vos pensás que esto tiene relación? Como para poder habilitar que exprese algo más que una sola palabra. Y bueno, y a veces se genera la posibilidad de hablar un poquito más. Ujú. Ahí están, Listo, ¿no? les gustó a alguien la técnica de los papelitos. Es muy sencilla y es muy interesante. O sea, reemplaza el Google Club, pero bueno, a mí me gusta más el Google Club, pero si no hay posibilidad de Google Club, bueno, bienvenidos a los papelitos. ¿Seguimos, Juan? Dale. En relación con lo que veníamos trabajando, comenzamos por aspectos en relación a docentes, pasamos con a algunos aspectos en relación a estudiantes y ahora vamos a trabajar algunas cuestiones en relación a la virtualización forzosa. Bien. Esta imagen tiene que ver con tiempos anteriores a la pandemia, pero en las capacitaciones docentes en las que trabajé durante 2020, 2021 y también, ¿por qué no, 2022? Muchas de estas cuestiones aparecían muy visibles en esos tiempos. Entonces lo traemos por eso también, ¿no? El contexto de esto era un foro dentro de una capacitación de formación docente, en el que le preguntábamos cómo se habían sentido en este encuentro con pensar en virtualizar parte de su enseñanza. Estamos hablando tiempo previo de la pandemia. Insisto porque a veces las imágenes suenan muy a pandemia y son previas, ¿sí? Y luego esas frases las buscamos y encontramos algunas en internet y hicimos un grafiquito con algunas frases, ¿no? Algunas tienen que ver con, bueno, algo que salió después hasta un libro, dar clases en pantuflas, esto de dar clases a cualquier hora de la noche, estar planificando en cualquier momento y vestido de cualquier manera. Perderse en la inmensidad, ahogarse en la inmensidad de la web. Esta idea de me ahogo en la web es tan grande que no logro más que ahogarme, ¿no? Sentirme un gran signo de pregunta frente a un monitor, esto de ¿cómo era esto que tenía que configurar? Y bueno, algunos atentados contra el hardware, que bueno, no son recomendables, pero hasta llegaron a decir, me dio ganas de tirar la computadora por el balcón. Creo que a muchas y muchos nos ha pasado eso en tiempos de pandemia. ¿Por qué lo traemos? Porque bueno, estas imágenes justamente en las capacitaciones docentes en tiempos de pandemia fueron bastante frecuentes, e incluso ahora vuelven a presentarse, aunque estamos más presencial que virtual, algunas cátedras se conservan virtual, pero en términos generales, al menos en la UNR, estamos trabajando en forma virtual, presencial. Menos yo que estoy virtual. Así que estas imágenes son como, generan sensaciones de actualidad, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con un estudio realizado por Pierella, Borgovelo, Prados y Brum, donde obtuvieron, nos pareció muy interesante porque obtuvieron un total de 2.663 respuestas. En este caso, una de las preguntas de este cuestionario era si habían utilizado aulas virtuales antes del periodo de aislamiento obligatorio y estuvo destinado a estudiantes de la UNR. En este caso se obtuvo un total de un 70% aproximadamente, en el cual nunca habían utilizado aulas virtuales anteriormente. Un 21% había dicho que sí, pero lo utilizaban como repositorio de materiales, bibliografía, y
un 10% habían utilizado el aula virtual con algunos recursos más interactivos. Esto era antes del 2020 en este estudio, les contábamos por antes del 2020. Y es interesante cómo muchas de las cátedras, al menos en nuestra universidad, han sufrido un retroceso a volver al aula virtual como únicamente repositorio de materiales didácticos, o directamente han descartado el uso del aula virtual, con lo que implica, digamos, encontrar las cosas organizadas en un solo lugar, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con algunas situaciones por ejemplo, en la universidad se habló de retorno a la presencialidad plena en una resolución. Y estas ideas dan a entender que había que desestimar el campus virtual, por ejemplo, cosa que no era el discurso oficial de la universidad, ni es lo que se sugiere, pero hay ciertas palabras que a veces llevan a prácticas institucionales que están más arraigadas que, por ejemplo, la presentación, ¿no? Estas ideas de los desafíos que conlleva pensar en desarrollos de diseños pedagógicos híbridos, las tenemos también porque están basadas en un estudio mío y de otra gente, y de un autor Boelens, que plantea justamente cuáles son los 4 puntos necesarios para pensar los desafíos de hibridar las prácticas pedagógicas en la universidad. El primero que menciona tiene que ver con pensar en incorporar más flexibilidad. Por ejemplo, pensar en secuencias didácticas que impliquen actividades presenciales que luego se lleven a discusiones en el aula virtual o viceversa. Esto de distribuir la responsabilidad y el control, incluso ceder actividades a estudiantes en la organización, incluso actividades en la organización a estudiantes. La segunda de los desafíos que planteaba en 2017 Boelens tenía que ver con facilitar la interacción, o sea, incorporar intercambios que no sean únicamente intercambios de tipo, digamos, netamente cognitivos o de conceptuales, sino que incluyan también algunos aspectos sociales e informales. Esto de humanizar, que mencionaba antes María Liz, bueno, esto de humanizar las plataformas virtuales y que no queden como espacios tipo repositorios hipermediales. La cuestión de facilitar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, perdón, que generen ciertas estrategias regulativas de orientación, de familiarización, no solo en los primeros años, o sea, si bien esta charla de hoy tiene más que ver con los primeros años, requieren en los años subsiguientes también la idea de monitoreo, de evaluaciones que son de procesos no necesariamente de productos, etc., ¿no? Y finalmente marca como relevante fomentar un clima de aprendizaje afectivo, o sea, esto de incentivar la participación, generar, ludificar de alguna manera las estrategias, pensar en ejercicios rápidos y dinámicos, en monitorear, por ejemplo, las emociones, o sea, cómo se sienten, cómo están con esta materia. A veces hay algunas cuestiones que generan ese tipo de situaciones que motivan en el transcurso de la materia. Y si nos preguntamos qué pasa hoy, definitivamente hoy estos desafíos están presentes quizá tanto como en 2017, ¿no? Son desafíos que quizá también tengan que ver con cierta permanencia del desafío, porque requieren seguir trabajando y cada grupo es distinto en ese sentido, ¿sí? La que sigue. Bueno, si nos ponemos a pensar en la incorporación de Moodle, que fueron nuestros estudios originales de la línea de trabajo nuestra, nos dábamos cuenta que, digamos, muchas veces se ponía el acento en lo tecnológico por sobre lo pedagógico. Y si hay algo que enfatizamos en las capacitaciones docentes, está vinculado con que si sabemos qué queremos en términos de diseño pedagógico, alguna tecnología le vamos a encontrar, alguna herramienta vamos a encontrar. El problema está cuando, digamos, de por sí las universidades tienen cierta atracción hacia modelos pedagógicos tradicionales, expositivos, en los cuales la interacción es mínima por parte o sea, pedimos poco desde la actividad del estudiantado, ¿no? Entonces, pensar en los límites y las posibilidades implica los límites y las posibilidades de las herramientas, porque cuando incorporamos tecnología tenemos que pensar en los dispositivos y la conectividad de nuestros estudiantes, y nuestras propias, no solo del grupo de estudiantes. Por ejemplo, en el estudio este que mencionábamos antes, el 12% de estudiantes solo contaban con teléfonos celulares para el trabajo académico. Esto implica
un trabajo muy diferente a pensar en trabajo en la computadora, ¿sí? Desde la visualización y aspectos vinculados al diseño en ese sentido. Definitivamente tiene que ver con los contextos institucionales. Lo que se nos ocurre o no se nos ocurre está asociado a un contexto de la cultura académica de la que formamos parte, que se instaura en nuestra estructura mental, en la estructura mental de las personas que formamos parte de esas instituciones. Como ejemplo, me parece válido y muy personal, pero como ejemplo vale para pensar esto, en 2019, diciembre de 2019, una estudiante me escribe que no podía venir a Rosario a rendir un examen final presencial porque no tenía dinero para pagar el pasaje. Yo doy clases en sexto año, con lo cual se había ido ya a su pueblo de nuevo y no podía viajar. Lo consulté con la cátedra porque me generó mucha angustia la situación, y en la cátedra se nos ocurrió hacer una vaquita para juntar dinero, se nos ocurrió un montón de cosas. Ahora, no se nos ocurrió hacer un examen final por Meet, o por cualquier plataforma de este tipo, ¿no? Les digo, mucho gusto, Ana Borguelo, especialista en entornos virtuales, o sea, no es que, ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no se nos ocurrió como cátedra? Cuando 2 meses después estábamos tomando todos los exámenes, 3 meses después estábamos tomando todos los exámenes por Meet. Porque son las condiciones institucionales las que nos permiten pensar estrategias posibles. O sea, va más allá de las posibilidades, incluso mentales, de las personas, pero se nos ocurren porque en condiciones dadas se dan ciertas posibilidades, ¿no? Por ende, vamos a invitar a reflexionar. Algunas cuestiones vinculadas a pensar qué hacemos, o sea, enseñamos cómo aprendimos, o sea, estamos reproduciendo o estamos buscando estrategias distintas a esas con las que hemos aprendido. ¿Cuánto repetimos? ¿Cuánto cambiamos? ¿Evaluamos como nos evaluaron? O sea, ¿usamos los mismos métodos de evaluación que cuando cursamos la materia, por ejemplo, que estoy dando clases, quienes cursamos una carrera? ¿Cómo cambiar? ¿Qué cambiar? Definitivamente para nosotros esto tiene que ver con pensar fuera de la caja, ¿no? Y esto, ¿cuál es la caja? Son las tradiciones en las que estamos inmersos e inmersas. Para ellos, sin lugar a dudas, la salida es colectiva, o sea, e implica, desde nuestro criterio, la incorporación de distintas tecnologías, pero implica esa incorporación en contextos de colaboración, solidarios, no implica esta mirada de la tecnología per se, sino esto que decíamos antes, fundamentalmente pensando en lo pedagógico, en los límites de las posibilidades de las tecnologías, en contextos reales, situados, ¿no? Creo que es la última. Ana, ¿vamos a hacerlos interactuar nuevamente? Dale. Bien, les copio este Google Clap, tiene el número 2, o sea, es parecido al anterior, pero tiene el número 2. ¿Sí? Estas son una serie de frases, o sea, de nuevo pueden copiar con el teléfono, ¿sí? Pueden abrir, es otro QR. Fíjense que tiene el número 2. Les vamos a pedir que entren, ¿sí? Y pongan cuán de acuerdo están con cada una de estas frases. Ahora las vamos a ir leyendo y ustedes las pueden ir puntuando mientras entran, mientras las leo, perdón. A ver, yo las voy a leer desde el teléfono. Mejor las leo del otro porque la tengo más grande, ¿sí? Bueno, ¿han podido entrar? Por las dudas. A ver, ¿cómo andamos? Bueno, yo voy viendo si se votan. Bueno, la primera afirmación. Después les cuento de dónde sale esas cosas. La inmensa productividad pedagógica realizada durante el primer año de pandemia puso de manifiesto que no alcanzaba con saber algo para saber enseñarlo, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes pongan una puntuación a esa afirmación, ¿sí? Si están en desacuerdo, va más cerca del 1, si están más bien de acuerdo o completamente de acuerdo, sería el 10, que es el máximo, ¿sí? Se puso en evidencia la necesidad de alfabetización digital y formación pedagógica, sobre todo para la docencia de los primeros años, y el hecho de que el conocimiento no está dado solo por estar disponible en la red. Tercera afirmación. En el primer año de pandemia, o sea, estamos hablando del 2020, predominó la improvisación, ante un paréntesis en la docencia que parecía tener un final inminente, y una vuelta a las clases presenciales cercana. A ver. Cuarta afirmación. A diferencia
del primer año, el segundo año de pandemia posibilitó el trabajo previo al inicio del tiempo de cursado, dando lugar a experiencias, dando lugar al análisis de las experiencias como cátedras y a planificaciones pensadas más a largo plazo. Quinta afirmación. Los sistemas de comunicación sincrónicos utilizados permitieron que las personas sean nombradas como querían ser nombradas, generando simetría. La imagen y el nombre de cada quien ocupaba el mismo espacio, o sea, el mismo cuadradito, ¿no? Se trata de docentes o de estudiantes, bajando el rol docente de su tarima, y sin estudiantes de primera y última fila. A ver. Bien, ya tenemos unas cuantas respuestas, Juan. La idea es, de estas frases vamos a hablar solo de las dos que generen más controversia, o sea, las que tengan menor votación, vamos a decir. Juan, ¿me permitís compartir? Ahí va. A ver. Juro que queda poco. Bien, hasta ahora la frase 3 y la 4, Juan. Vamos a la 3 y a la 4. Vamos a la 3 y a las 4. Estamos mostrando tipo escribano, ¿eh? Dejo de compartir. Esto es para que quede todo certificado. Que, digamos, no estamos generando algo que ya esté. Entonces vamos a la 3. A la 3 y a la 4. A la 3 y a la 4. Nos interesan las que generan más controversias, ¿sí? La 3. Número 3. Bueno, en los espacios de formación docente apareció mucho esto de... Estas afirmaciones están tomadas de un artículo que publicamos justamente con María Paula Pirela, a quien ya va la vez, no sé, 90 que la nombramos, que era un artículo que estaba basado en reflexiones sobre datos, o sobre experiencias en formación docente. Y entonces fuimos trayendo algunas de esas afirmaciones y las mostrábamos con ciertos datos, ¿no? El editor de la revista lo que hizo fue destacar ciertas frases, extrayendo solo la conclusión sin los datos. Y cuando lo leímos con Pauli, nos resultó un poco chocante que las afirmaciones estuvieran así destacadas, sin el contenido que venía. Y nos pareció un poco también controversial esta forma digamos, generaba como sí, inquietud, ¿no? En la forma de que estaba afirmado. Entonces dijimos, bueno, lo podemos usar para pensar en interacciones próximas. Esta idea, digamos, lo que nos pasó en los espacios de formación docente fue que estaban claras las regulaciones cuando hablábamos de modalidad presencial, qué hacíamos, cómo nos encontrábamos, los tiempos, las formas. Y estaba claro cuando hablábamos de educación a distancia. Había reglamentos vigentes y había combinaciones posibles en lo que se llamaba habitualmente bimodalidad, que eran combinaciones en distintos márgenes, digamos, en distintas cantidades, en tiempo y espacio, de las dos anteriores. La pandemia rompió con todas esas regulaciones vigentes y parecía que estaba todo más regulado por la pandemia, por las vicisitudes propias de la pandemia, que por las regulaciones vigentes. Había una sensación de incertidumbre respecto de las regulaciones y una sensación de que estamos viviendo en un paréntesis que, digamos, al que se denominó enseñanza remota de emergencia, o ERE, o también irónicamente Corona Teaching, que parecía terminar, pero que se extendía. Esto aparecía mucho en las capacitaciones docentes. Esa afirmación viene de esa idea, ¿sí? Vamos a la 5, a la 4. Vamos a la 4. La 4 no recuerdo cuál era. Ahí está. Bueno, hicimos un esquema con Juan y con Melissa, que mostraba los cuatro cuatrimestres de 2020 a 2021, en el que las sensaciones que íbamos recolectando en los espacios de formación se asociaban en un primer año, iniciado por la incertidumbre, la improvisación, un intento, digamos, de réplica del aula presencial y la fotocopiadora, o sea, el Zoom para la clase presencial, lo que era la clase presencial, y la fotocopiadora como compartir materiales, dando lugar en un segundo cuatrimestre a la preocupación por formalizar, por la evaluación, por empezar a encontrar esquemas que formalicen justamente. En el primer cuatrimestre del 2021 empezó ya esta idea de que, ¿qué hicimos el año pasado? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Esto no se sabe cuándo termina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, esta cuestión de empezar a basarse en la propia experiencia como cátedra para poder planificar
lo que seguía, ¿no? Y en el último cuatrimestre nos encontramos en 2021, año que fue completamente virtual en la UNR, con cierto agotamiento de los esquemas. O sea, fundamentalmente la preocupación por mantener a la gente en tu ventana. O sea, esto de cómo haces para que te presten atención a vos y no a las 4, 5, 10 ventanas que tienen abiertas, esto del multitasking y las multitareas y las multiatenciones, generando un agotamiento en el rol docente por esto de sentirse que había que generar todo el tiempo cierta participación para ver cómo y no lográndolo, ¿no? Cierta frustración, podríamos decir también. Bien, ahora vamos a hacer participar nuevamente al público, Ana. Así Dale, que ya cerramos, les juro. vayan preparando sus celus o su chat para copiar el link. Les vamos a invitar, mientras nosotros presentamos cuáles son los desafíos que sobre todo hemos planteado en ese artículo respecto de los desafíos que en la UNR aparecen como importantes, cuáles son para ustedes los desafíos más importantes en la pospandemia para la educación superior, o sea, en el contexto en el que están ustedes. Y bueno, veremos qué relación podemos encontrar entre los propios y los de ustedes. En todos estos temas que estuvimos hablando, o sea, virtualización, ingreso, permanencia, a ver si anda, por dudas. Yo tengo la maña de chequear que ande el QR, pero sí, está funcionando. Bueno, pueden además, si quieren, poner me gusta también en la nube de palabras, va a tirar para arriba aquellos que vayan mencionando, ¿sí? Bien. Vamos a la que sigue, Juan, les contamos cuáles son los desafíos que nosotros tenemos, y después socializamos los que presentaron ustedes, ¿sí? Bueno, en primer lugar creemos que la pandemia hizo que capitalicemos aprendizajes, socialicemos aprendizajes como desde el rol docente, que creemos que es una práctica sana para la universidad, como institución, como organización, que entendemos que es necesario dar continuidad. Además, tener en cuenta lo de poder sostener construcciones colaborativas, saliendo de aquellas cuestiones más particulares, aquellas propuestas más individuales, es otro de nuestros desafíos. Un desafío que reconocemos como anterior a la pandemia, pero que definitivamente se exacerbó en la pandemia, fue esta posibilidad de hibridar, incorporar las TIC, combinarlas con otros procesos más presenciales, y pensando en criterios, como decíamos antes, tecnopedagógicos situados, o sea, no pensar en la tecnología per se, sino en lo pedagógico por sobre lo tecnológico, y lo situado entendiendo, por ejemplo, la realidad de los dispositivos y la conectividad que tenga el grupo de estudiantes con el que trabajamos, por ejemplo. Además, poder mejorar la coordinación intrainstitucional dentro de la unidad académica, por ejemplo, y los diferentes departamentos, claustros, y además interinstitucional, como por ejemplo poder mejorar esta articulación entre escuela media y estudios superiores. Por otro lado, esto de fortalecer a las cátedras de los primeros años, no solo porque son un ciclo específico y distinto y de transición en muchos aspectos respecto de la llegada desde la secundaria, o sea, en formación específica, sino también en términos de cargos. Nuestra universidad tiene muchos cargos simples, con dedicaciones simples a la docencia, lo que implica poco tiempo pensando en la docencia del primer año, con lo cual entendemos que es un ciclo a fortalecer en particular. Otro de los desafíos es poder generar evaluaciones docentes que no solo contemplen aquellas cuestiones de producción científica, sino también las producciones pedagógicas. O sea, es habitual que nos evalúen por la cantidad de trabajos de investigación o de extensión. Bueno, pero ¿qué pasa con la producción propia de genuinas producciones para la alfabetización académica? Bueno, es algo que no tiene tanta claridad en la valoración como tienen otros aspectos, ¿no? Bueno, y finalmente pensar finalmente son los que sí, seguro que hay más desafíos, pero son los que sintetizan un poco la presentación de hoy, pensar la permanencia en el nivel superior desde la idea de diversificación de trayectorias, dar posibilidades alternativas,
Nuestras universidades, en particular la nuestra en UNR, suele tener planes de estudio rígidos, con escasez de posibilidad de elección, escasez de trayectorias alternativas para estudiantes, y creemos que este es una, entre otras cosas es motivador per se, la posibilidad de elegir, ¿no? Y esto, esto incluyendo las TIC, o sea, las posibilidades, por ejemplo, de elegir formas de participación y demás, ¿no? Esto no quiere decir virtualizar la universidad, porque hay mucho temor al respecto. Quiere decir dar algunas posibilidades, ¿no? Bueno, vamos a compartir la... Y agradecer también. Sí, bueno, muchas gracias por aguantarnos tanto tiempo. Y voy a compartir los resultados de la... Ahí dejo de compartir, Ani. Dale, comparto. Bueno, estos son los desafíos que plantearon ustedes, ¿no? Ay, no se ordenó por los me gusta. Bueno, ya está, no importa. Voy a leerlos como están. Generar reflexiones, se ve medio clarito, pero es la forma en que se ve. A ver si lo puedo agrandar un poco. Ahí lo puedo agrandar un poco. Pero no se ve todo. No me gustó. Voy a poner como lista. Ahí está. Generar reflexiones sobre los modos de vinculación con el conocimiento que proponemos de nuestras propuestas. Sí, o sea, cómo se vincula al grupo de estudiantes con el conocimiento. ¿Qué relación es? ¿Es una relación de reproducción, por ejemplo, del conocimiento? Yo creo que es un desafío de la universidad que me atañe, por lo menos me toca en lo que pienso. Que estos procesos no se vacíen de vínculos pedagógicos humanizantes, esto de sostener lo social, no se trata de un grupo de amigos, pero somos humanos en un espacio humano, y por lo tanto humanizar forma parte de la transmisión, entre otras cosas, de las posibilidades de ejercicio del rol profesional más humanizado, en cualquier profesión. Poner en práctica la evaluación formativa es un desafío que nuestra universidad tiene la tendencia de 2 parciales y un final en una materia anual, y muy poco de pensar en la evaluación como algo continuo, como dar lugar a transformaciones cotidianas, permanentes, ¿verdad? Acompañar procesos de construcción de conocimiento, reflexionar sobre nuestras prácticas educativas. Esta reflexión que se dio mucho en tiempos de pandemia, no quiere decir que los docentes no hayamos reflexionado antes, pero el cimbronazo que nos produjo la virtualización forzosa nos llevó a pensar mucho sobre qué y cómo hacemos nuestras prácticas docentes, ¿no? Bueno, pensar en la presencia online, y yo diría pensar en la presencia presencial, digamos, también, porque no sé si pasa lo mismo allá, pero en la universidad a veces se firman las asistencias. Y si vos comparas la cantidad de gente que tenés enfrente con la que está ahí, y eso, querés más ausencia que estar firmando y no estar. Entonces, la presencia online está muy cuestionada, y yo lo entiendo, porque podés estar en otra ventana. O sea, ahora alguien puede estar haciendo otra cosa, tiene la cámara apagada, puede no estar acá. Puede tener incluso la computadora prendida y estar en otro lado. Bueno, pero pensar la presencia online, pero pensar la presencia. ¿Qué tipo, digamos, hay una máxima en la educación a distancia, una máxima en la educación a distancia en los últimos tiempos, que dice, si esto puede ser un video, pues que sea un video. O sea, ¿para qué nos encontramos si no es para interactuar, ¿no? Mostrarme un video y ya. Desarrollo y reconocimiento de microhabilidades de estudiantes y docentes, sí. Capacitación docente para virtualidad, eso que empezó, que tuvo mucho auge en la pandemia, creo que es algo que se debería sostener. Yo trabajo en eso, así que capaz que por eso también me interesa. Revincular a estudiantes que discontinuaron sus trayectorias. La virtualidad trajo muchos estudiantes que habían discontinuado sus trayectorias. Comprender los procesos de estudiantes, problemas emocionales de los alumnos, o sea, atender a la emocionalidad y no solo a la cuestión, pensando lo pedagógico como ajeno a la emocionalidad, generar hábitos de estudio, complementar lo virtual con lo presencial. Para mí, digamos, la universidad que se viene, la de post-pandemia, implica esta combinación, ¿no? De aspectos virtuales y presenciales combinados. Seguir con la conectividad digital, repensar la forma de enseñanza, lograr motivación. Me gusta lo que salió, Juan. Bueno, formalmente, aquí termina nuestra idea de exposición, tratamos de hacerlo dialogado, veremos qué piensan. Dejamos abierto a preguntas, si quieren nos quedan unos minutos, me parece, ¿no? 10 minutos exactos. 10 minutos de preguntas, opiniones, o más que nada opiniones, ya preguntas. Nada, era un chiste. ¿Preguntas? ¿Algún comentario, lo que quieran,
apreciación de la presentación, todo va a ser muy bienvenido. Uy, ¿los hemos dejado mudos o están todos en otra ventana? Capaz que están todos en otra ventana, Juan. O sea, están todos están mirando Netflix en el celular. Nico dice, muy bueno todo lo interactivo. Muy enriquecedora la charla. Gracias, Brenda. María Agustina Tusinkiewicz, ¿la conoces? Sí, Quería vivo enfrente del pasillo. agradecerles su tiempo y su trabajo tan profundo sobre esta temática. María Andrea Walter, muy interesante la posibilidad que nos han dado de realizarnos nuevas preguntas. Bueno, la exposición tuvo esa idea, generar más preguntas que respuestas. Es un poco, capaz que tiene que ver con un vicio profesional, Juan. O sea, al ser psicólogos los dos, es como que lo nuestro no es dar respuestas, o sea, nos forman para generar preguntas. Te tiramos un dato, te decimos, pero bueno, la idea es que ustedes piensen para ustedes mismos la idea de la construcción del rol en la post-pandemia. Karina dice, excelente propuesta, felicitaciones. Fue un conversatorio muy interactivo, dinámico, participativo. Poder pensar lo vivido en la pandemia sin que haya pasado tanto tiempo, porque volver a la presencialidad por ahí se nos escapa lo vivido. Sí, este desafío de capitalizar lo aprendido, porque aprendimos un montón. O sea, yo enseñaba a configurar Moodle desde antes de la pandemia. Moodle, la plataforma. En La Papa tienen Moodle, ¿no? Tienen la misma, me parece que sí. Bueno, yo daba cursos de Moodle antes de la pandemia. Tenía como 15 alumnos por año, más o menos. O sea, nadie me daba bolilla. Y cuando, digamos, a partir de la pandemia, bueno, fue demanda continua de formación. Y los que veníamos trabajando en eso nos llamó a la universidad para poder dar una mano en formar mínimamente sobre cuestiones técnicas. Y fue re gracioso porque yo pensé que sabía configurar Moodle hasta que se empezó a usar masivamente y te preguntaban cosas que tenías que ponerte a estudiar, porque cada uno tiene su uso. Y no es lo mismo diseñar un curso para, digamos, sugerir ciertos usos de Moodle que vengan a preguntarte, hice tal cosa y ahora no sé por qué no funciona. Entonces fue como un aprendizaje. Yo pensé que sabía configurar Moodle hasta que vino la pandemia y lo que aprendí no tiene nombre. Y dentro de lo que es el conocimiento compartido, Daniela dice, gracias por compartir sus propias investigaciones, ayudan a pensarnos en nuestras instituciones. Si quieren, Patricia, socializar la presentación, no hay ningún problema, ahí está la lista de literatura que usamos. Yo me quedé pensando en esto último que dijiste, Ana, sobre, a partir de la intervención en el chat de una de las participantes, que esto de todo lo que tenemos para aprender de la pandemia, ¿no? Y lo que todavía tenemos para procesar. Pero yo también me quedo pensando en los desafíos que nos genera este retorno, no sé si es retorno a la presencialidad, porque no lo es, sino este escenario de post-pandemia, si es que podemos hablar de post-pandemia, pero también hay nuevos interrogantes, nuevos desafíos, digamos, como que todavía no terminamos de procesar lo que nos pasó y tenemos también una realidad que también es necesario pensar, bueno, por las distintas propuestas, ¿no? o las variantes que existen en torno a cómo volvemos a encontrarnos en este nuevo escenario. Algunos intentando replicar la presencialidad como si nada hubiera pasado, otros completamente en la virtualidad, otros intentando ensayar una propuesta mixta, pero bueno, siento que todavía tenemos mucho por procesar, pero de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Años nos va a llevar mucha preocupación por cómo se sienten las y los estudiantes en relación al conocimiento, en relación a las propuestas, a estos procesos de afiliación, ¿no? que ustedes mencionaban, pero bueno, el otro día en una reunión en la que estaba Mariana, por eso la miro también, hablábamos del tercer año de las carreras como un nuevo ingreso, ¿no?
porque en realidad se trata de, por primera vez, de estar en la universidad y Del es edificio. tercer año en la carrera, ¿no? Entonces todos los desafíos que eso implica. Sí. En los estudios que hicimos en 2020, salían muchos relatos de añoranza de un edificio que no conocían. O sea, a mí me dijeron que en la facultad los teóricos son tan masivos que no podés ingresar al aula. Así que, bueno, capaz que mejor la virtualidad en ese sentido. O sea, había como afirmaciones o de añoranza de los pasillos que no conocían. Era fuerte esto, sobre todo estudiantes de 2021 que no habían tenido ni siquiera el ir a anotarse a la facultad. Porque los 2020 habían ido aunque sea a anotarse a la facultad. Pero los 2021 nada, todo virtual. Claro. Sí, perdón, yo trabajo en una cátedra ahí en Humanas que está para una carrera en tercer año y para las otras carreras en cuarto, y nos pasó puntualmente con tercer año esto, ¿no? Desde preguntarnos dónde están las aulas, hasta en una situación de, propusimos un examen individual tradicional en el aula, y ver cómo muchos hasta con un pánico, siempre intentamos como generar un buen clima, pero como esto, ¿no? Como esta tensión era realmente el primer examen que ellos lo sentían como con esa presión, ¿no? Es decir, estamos en el aula, y además nos decían esto de escribir, digo, ¿no? El uso de la lapicera para escribir, porque venían de 2 años en donde la computadora tiene otra lógica, ¿no? En donde escribimos, borramos, digo, esto se puede tachar, no se puede tachar, ¿cómo hacemos? Digo, preguntas que eran como bastante, parecían, no sé, circunstanciales, pero eran como propias de volver, digamos, a otro modo de estar, digamos, en el aula, Incluso inicial. resolver lo que les pedíamos, claro. Sí, sí. Yo voy tomando apuntes siempre cuando voy hablando de lo que habla la gente para poder retomar. Y después no me entiendo ni la letra de tan acostumbrada a estoy al teclado. O sea, en lugar de abrir un Word, me dejé la vieja lapicera y el cuadernito, y después no me entendía ni yo. Pero tiene que ver con eso también, con que nos acostumbramos tanto a la computadora que yo prácticamente no uso virome y papel, ¿no? Este es el momento que... Bueno, no sé si alguien más quiere compartir una reflexión, una preocupación, un agradecimiento, ¿sí? Si no, bueno, Ana y Juan Pablo, agradecerles una vez más este tiempo compartido. Un gusto. La verdad que la pasamos muy bien. Y las características, además del conversatorio, la verdad que sumamente dinámico, muy participativo, y nos hacía estar así. No nos permitía escaparnos. Esperando lo que sigue. Bueno, es un poco una estrategia. Vamos a ver si funciona. Pero es una estrategia también para sostener la atención, ¿no? Y a la gente en la propia ventana, en este caso. Y muchas gracias también por la convocatoria. Y por la participación, porque hay grupos por ahí que no se prenden, se prendieron re bien. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Al resto de gracias. las personas les comentamos que volvemos a encontrarnos el próximo martes, 1 de noviembre, donde Verónica Weber, que es la coordinadora de nuestro sistema de educación a distancia de la universidad, va a presentar reflexiones en torno a enseñar en la universidad, proyecciones complejas en tiempos y espacios alterados. Así que los esperamos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, adiós.